Muy bien, pues miren, esto es bastante interactivo para que no se me aburran, porque a veces mi experiencia es que pues, están medio adormilados, y entonces va a ser interactivo. Ustedes, la dinámica que pretendo es, aquí hay 100 conceptos de astrofísica, algunos les interesarán más que otros, escogen uno y sobre eso se lee así someramente y sobre eso discutimos o algo, yo les aclaro dudas o lo amplío el concepto. ¿Ven? Van a tener que estar despiertitos porque puede que a lo mejor hasta les pregunten en vez de... porque si yo espero que me pregunten, a veces también se queda ahí medio la cosa en que nadie pregunta, y entonces esto es más interactivo y en principio debería ser más... bueno, puede ser interesante, ¿no? Porque va a depender de qué les interese particularmente. A lo mejor yo digo, a mí me interesan las galaxias, que es mi campo de estudio, pero pues a lo mejor ustedes no. Y hay otras cosas interesantes en la astrofísica, no nomás las galaxias. Entonces vamos a empezar. Miren, ahí hay un índice, hay 100 cosas, y ustedes me dicen qué les interesa. Cada quien vaya pensando uno y a ver si hay tiempo. Tenemos una horita, así que a ver cuánto podemos avanzar. La experiencia es que no es mucho, porque a veces uno se extiende sobre algún concepto, o se empieza a ver una discusión, y eso es bastante interesante, si ocurre. A ver, miren, ahí están. Bueno, ahí empieza. Entonces vean, podemos ir por letras. ¿A alguien que particularmente le interese algo de lo que está ahí? Exoplaneta. Vamos a ir al término. ¿En qué 45. Página está? 45. Hay una forma eficiente donde está de ir a la página. No veo aquí nada. Puede presionar control F y después 45. A la derecha. Control F y 45. Así es. Es que acá no veo nada. ¿La tienes así? Ahí Creo está. que de nuevo hasta que salga Control F y 45. A ver. Solo presionar enter varias veces. Si no, mira Alberto, manda el cursor hasta la derecha. Ahí Listo. está. Exoplaneta. Muy bien. A ver, ¿quién dijo que le interesaba el exoplaneta? A ver, lee lo que dice ahí y lo discutimos. Exoplaneta, planeta extrasolar. La Unión Astronómica Internacional definió de manera provisional el concepto de exoplaneta en el año 2003, según la misma. Bueno, no alcanzas a leer, está bien. A ver, todas las estrellas nacen de una nube de gas y polvo, ¿sí? Esa nube de gas y polvo puede ser muy grande, muy pequeña, y generalmente no nace sola. Las estrellas nacen en compañía. De una misma nube puede haber condensaciones individuales de materia. A lo mejor si sale por aquí estrella puedo relatar un poco el nacimiento de una estrella, pero vamos a suponer que nació de esa nube y que no nació sola. Es muy raro que una estrella nazca sola. A veces está acompañada de otras estrellas y generalmente está acompañada de otros objetos pequeñitos que quedan como restos de la formación de esa estrella. Y el Sol lo tenemos aquí y claramente tiene objetos alrededor, producto de esa formación. Si los planetas son la basura de la formación de las estrellas. A ese nivel estamos hablando. O sea, nosotros somos como los restitos de lo que quedó de la formación. Y entonces en el Sol todo el mundo ha oído hablar de los objetos que rodean al Sol, los más grandes, denominados planetas. Tienen una característica muy específica los planetas. Tienen que tener un tamaño suficiente, una masa suficientemente grande para que las fuerzas de gravedad, a ver si hubiera tiempo a lo mejor les podría explicar eso, sean suficientemente altas, es un producto de la masa, para que estos objetos sean redonditos. Si se fijan, todos los planetas que ven en el sistema solar son redonditos. ¿Qué otra característica es importante de los planetas? Que además de ser redonditos, giran alrededor de una estrella. Si no giran alrededor de la estrella, no son planetas. ¿Sí? Puede haber un objeto redondo por ahí perdido, pero no es un planeta. O podríamos decir un planeta errante, pero no me voy a meter en eso. Planeta. Y luego además debe de haber limpiado su órbita alrededor de la estrella, ¿sí? Si tiene pedruscos alrededor de la estrella, tampoco es planeta, ¿sí? Con esa definición podemos definir aquí en nuestra vecindad un número determinado de objetos, y fuera de nuestra vecindad del Sol
hay muchas estrellas, de hecho el universo está lleno de estrellas. Y un exoplaneta es un planeta fuera del sistema solar, ¿sí? Con características muy especiales. Si hubiera tiempo, a lo mejor podemos decir más o menos cómo se encuentran y lo que vemos hasta ahora, ¿no? Más o menos por ahí está la definición. Muy bien. Otra cosa, de lo que leyeron por ahí, ¿alguien se quedó con la inquietud de algún término? A ver, era para regresar, el control F para arriba, ¿verdad? No. Control F. Joder, pues esto ya no da. ¿Qué pasó con esto? No, ¿dónde está? Es que no puedo ver aquí y no estoy. Joder, esperen. Bueno, vayan pensando. Hay un montón de cosas. ¿Dónde está el cambio? Ese es lo malo de la propia computadora. ¿Sabes dónde está? Alejandro, ¿dónde está? ¿Alex? Sí, por favor. A ver qué dice ahí, a lo mejor porque nos dice documentos dobles. Bueno, mientras tanto, mientras arreglo esto, les puedo contar de las galaxias. Joder. A ver, esperen. A ver, me salí. Por ahí está arriba. Es que no, este cursor aquí no lo puedo ver y no sé cómo me paso por ahí. En la parte inferior. ¿Gusta que le apoye? A ver, sí, ven, por favor, porque si no voy a estar aquí. A ver, ese ¿dónde lo localizaste? Y es que esta cosa es Windows, ¿no? Yo uso Mac. Ahí está. A ver, entonces, a ver, ven. Entonces, para regresarme. Ajá. Ya me puse el índice de regreso. Ajá, pero luego para irme a cualquier otro punto. Pues yo escribiría el número de página, igual control Pero F, número de mira, yo página, aquí no estoy viendo la pantalla. ¿Cómo pudiste hacer esto para irte, para yo ver ahí? a ver, voy a... Sí, no voy a estar igual. ¿Eso es Windows? ¿Qué sistema operativo es este? Sí, es Windows. A ver, la cosa es que aquí está tomando como duplicar, conservar cambios y listo, ya puede ver todo en la misma. Y ahí Ya entonces está. puedo ir acá atrás. Ya está. Sí, ahí está. ¿Ven? Miren, dime. Es que dice aurora boreal, ¿qué diferencia? Digo, aurora polar, ¿qué diferencia hay con la aurora boreal? Pues simplemente es donde está. ¿Sí? Hay dos polos. Hay dos polos, entonces si está en el norte o en el sur va a tener un nombre diferente, pero el fenómeno físico es el mismo. ¿Saben más o menos qué es una aurora? Bueno, podemos hablar, ya que lo mencionaste. ¿Se ve un poco? Arriba, es que está... No, pero me refiero, si alcanzan a ver, eso no está muy borroso. Sí. Joder, ¿por qué será? Bueno, mientras viene Alejandro, el Sol, ya vimos, es una estrella y produce energía a través de unos mecanismos bastante específicos que conocemos muy bien. Y además de la producción de... Oye, Alex, ven acá, mira, esto está muy borroso, ¿se puede mejorar? Probablemente sí. A ver, inténtalo mientras yo les platico. Y entonces, mira, por ahí. Ahí está, bueno, un poquito. Y también si le das aumento, Ajá, se aquí ve estás mejor. haciendo zoom un poco en el documento. Sí, se ve, sí.
ahí, ¿no? Bueno, sí, ahí se ve. Muy bien, entonces la energía se produce en el Sol y sale, pero hay distintos mecanismos. Y luego además tiene campos magnéticos. Y entonces, a través de esos campos magnéticos, no sé si ustedes alguna vez han visto el Sol, que tiene unas manchas negras. Y esas manchas, bueno, negras, entre comillas, no se ven más oscuras que el resto. Entonces, por ahí pueden escapar masa. ¿Pero de qué está hecho el Sol? Pues de partículas. Esas partículas cargadas, electrones, son núcleos de átomos, pueden llegar a la Tierra. Si hay una erupción en el Sol, si hay una actividad muy intensa, es más evidente. Y entonces la Tierra tiene campo magnético también. Y justamente en los polos esos campos entran. Cuando las partículas cargadas se encuentran con un campo magnético, pues entonces afortunadamente siguen el campo magnético. Si esas partículas cargadas llegaran aquí, pues nos aniquilan. De hecho, la vida no existiría, ¿sí? Afortunadamente este campo magnético nos protege y nos ha protegido, y la vida en este planeta ha prosperado. Pero esa actividad sí se puede ver reflejada cuando hay actividad en el Sol y esas partículas salen, llegan a los polos, y luego se ven estos espectáculos muy bonitos de colores, que es la interacción de esas partículas justamente con la atmósfera. Y pueden estar en el polo norte o en el polo sur, dependiendo de dónde estén, tienen un nombre específico. Y por ejemplo, de que hace como 2 años se vieron más al centro, ¿es porque era mucha masa? Entre más intenso sea, pueden llegar más hacia el Ecuador. Es raro que se vean en el Ecuador. Bueno, aquí reportaron auroras o algunos colores por aquí también, ¿no? No sé si en México alguien vio, o sería su imaginación. Yo no lo vi. Hacia el norte, claro, porque entre más al norte sea, pues es más fácil, ¿no? Y eso es raro. Las rojas. ¿Perdón? Las rojas. Las rojas, o sea, sí se vieron en el norte de México, ¿no? Entonces, pues obviamente eso quiere decir que la actividad fue bastante intensa. Pero ven, se ha hablado mucho, siempre ustedes, bueno, supongo que si están aquí están familiarizados con la ciencia, y no se dejan llevar por esas cosas sensacionalistas, ¿no? Porque luego se puede decir, no, una tormenta solar intensa y casi desaparece la civilización, ¿no? Pues esta fue bastante intensa y miren, estamos aquí, prácticamente no ocurrió nada de gravedad. En el pasado ha habido eventos intensos y sí ha habido problemas. Claro, puede haber uno y no lo puede uno descartar, pero afortunadamente pues no, y esta fue relativamente intensa y no pasó gran cosa, ¿no? Digamos, no podemos decir que no pasará nada, pero por ejemplo los satélites, las comunicaciones sí pueden ser afectadas, ¿no? Pero no a escala así como para una cataclísmica. Dime. ¿También tiene que ver como la composición que tiene la Tierra para poder tener sus colores? Sí, justamente esa interacción tiene que ver con cómo esas partículas interaccionan, y los colores son producto de esa interacción, ¿sí? Pueden ser, bueno, en los polos, yo no he ido personalmente, ¿no? Ojalá sí en algún momento ir a verlas en una mayor intensidad que lo que uno pueda ver por acá, ¿no? Porque a lo mejor pues no se repite pronto, ¿no? Entonces viajar a esos sitios debe ser muy interesante, porque vas a ver toda la gama de colores, porque ahí es justamente donde más entran partículas. Entran interacciones y ya, si es muy intenso pueden llegar más lejos, que fue lo que ocurrió hace pocos años. Muy bien, ahí tuvieron algún más tiempo estos términos. ¿Alguien? ¿Te interesa algo? ¿A ti? ¿El qué? El núcleo activo de galaxia. Bien, justamente es parte de lo que yo hago. Las galaxias son un conjunto de estrellas enorme. Las estrellas son la base de construcción de objetos más grandes en el universo. El Sol es una de ellas, y hay otras, y hay una gran variedad de tamaños. El Sol es una estrella pequeñita, decimos que es una estrella enana. Por ahí en el universo hay estrellas mucho más grandes, 300 veces más masivas que el Sol, por ejemplo. Y como les dije, no nacen solas. Estas estrellas nacen en grupitos. Lo más sencillo que nacen es en pares, ¿sí? Y además, aunque estuvieran solitas, muy probablemente va a haber objetos alrededor como planetas. Pero digamos, los planetas no pintan gran cosa, ¿sí? Son pequeñitos y a veces en la totalidad de la componente estelar, los planetas no pintan gran cosa.
Pero además estos pueden estar en agregados más grandes, pueden ser decenas, cientos o miles de estrellas, y entonces se van clasificando de acuerdo al tamaño. Un grupo, un cúmulo, un supercúmulo de estrellas, y los objetos más grandes que forman las estrellas son las galaxias. Pueden tener millones y millones de estrellas. Entonces, las galaxias, de acuerdo a los modelos de formación del universo, se considera que fueron los primeros objetos que se formaron, ¿sí? Hace 14.000 millones de años se formó el universo y empezó a evolucionar, y las primeras cosas o los primeros objetos que se formaron fueron las galaxias. Y en el proceso de evolución de las galaxias hay un tiempo en el que son muy activas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, núcleo activo. No en todas las regiones, sino en la parte central se produce una cantidad de energía brutal, ¿sí? Mucha energía. Y esta energía, de acuerdo a los modelos de formación de las galaxias, tienen que ver con un agujero negro supermasivo en el centro. Y la interacción del agujero negro, o cuando el agujero negro está comiendo masa, porque a eso se dedica, bueno, no es su función, pero digamos ese es su efecto. Esa interacción, cuando la materia va cayendo al agujero negro, produce una cantidad de energía brutal, ¿sí? Y puede ser observada incluso en los orígenes del universo, si podemos nosotros decir así, con la tecnología actual. Cuando uno ve, de hecho los primeros núcleos activos de galaxias se encontraron muy lejos, eran muy brillantes, y la gente pensaba que eran estrellas, ¿sí? De hecho se confundieron, dijeron en un principio que esas cosas parecían estrellas, pero cuando los veías, nosotros podemos ver en distintos, como con un ojo más amplio, por así decirlo, de acuerdo al instrumento, y entonces se dieron cuenta que no eran estrellas, que eran objetos muy masivos, pero estaban muy lejos. Después se encontraron objetos más cercanos. Pero entonces este nombre de núcleo activo tiene que ver con la cantidad de energía que produce en el centro de los objetos relacionados con el agujero negro. Muy bien, ¿algo más por ahí? Ajá. ¿Y se sabe por qué se vuelve supermasivo el agujero negro? Pues porque come mucho, ¿sí? O sea, ¿pero qué desencadena de que empiece a comer? Pues imagínate que tú eres una masa y no tienes competencia. Todo lo demás que está alrededor es más pequeñito. Si tienes masa, tienes asociada una propiedad que se llama gravedad, ¿sí? Hay una interacción ahí bastante interesante. Y entonces, si ellos están cerquita de ti, los vas a atraer porque eres más masivo. De hecho, la interacción gravitacional es así. El objeto más masivo tiene más atracción, y entonces pues los vas a atraer hacia ti. El caso especial de los hoyos negros es que no se quedan. Una forma de equilibrio, digamos, es que ellos empiezan a rotar alrededor de ti, y entonces ya no caen hacia ti. Es lo que le pasa a la luna. Si se fijan, todo lo que es más o menos estable, o en teoría algunas de las cuestiones de equilibrio, de estabilidad, es objetos rotando unos alrededor de otros. La luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol, el Sol alrededor del centro galáctico, la galaxia nuestra alrededor del centro de masa del grupo local, y así me puedo ir. Entonces es una forma de equilibrio. Pero en los agujeros negros la intensidad es muy, muy grande. Pueden haber nacido muy masivos, de hecho así se considera. Bueno, hay varias teorías, y unas dicen que pues hay agujeros del tamaño estelar, agujeros que nacieron ya muy, muy masivos en la formación original de las galaxias. Y si fueron muy masivos, obviamente tienen una atracción gravitacional muy grande. Y si hay materia mucha cerca de él, se la va a tragar, ¿sí? Entonces, por ahí anda la cosa. Muy bien, ahí hay más cosas. Todo mundo, les voy a preguntar a todo mundo si ustedes no me preguntan. Escojan. Parsec. Estoy ahí, pero si quieren me cambio. Dime. Parsec. El parsec es una unidad de distancia, ¿sí? Y tiene que ver con un fenómeno que es cómo medimos las distancias. Por ejemplo, yo ahora los voy a poner a pensar, a ver si lo logro llevarlos, ¿no? Que piensen, sí, pero llevarlos a un sitio. No tienen ninguna tecnología en este momento ustedes para estimar distancias. Y yo les voy a pedir, calculen desde donde están la distancia a su compañera acá. ¿Cómo le hacen? No pueden ir, no pueden moverse. Bueno, podrían moverse, pero no les voy a permitir que digan, hay 6 pasos, ¿sí? ¿Cómo le haces? Desde ahí donde estás, ¿qué podrías hacer para medir la distancia hacia ella? No existe el metro, no existe nada.
No te lo has inventado. De hecho, lo que voy a responder es porque alguna vez leí en cultura general de que investiga uno o aprende, sí, que las primeras mediciones fueron tomadas bajo lo que conozco, y lo que conozco es mi cuerpo. Entonces, si yo, por ejemplo, sé mi estatura, lo que representa, no sé qué son metros, nada, ¿no? Pero nada más sé lo que representa, o el largo de mi brazo, de mi hombro a mi mano. Entonces puedo estimar, nada más estimar, que de mí a esa persona hay a lo mejor unos 8 brazos, 9, 10, X. Podré equivocarme más o menos, pero estoy estimando la distancia en algo conocido que es. Muy bien, ahora te la voy a poner en el centro de Zapopan y la alcanzas a ver. Oye, si me contestas eso, te la voy a poner en China, pero lo alcanzas a ver. Se complica un ¿Cómo le haces? No, es bastante más complicado, pero claro. ¿cómo le haces? Imagínense, ustedes tienen es lo que nos ha pasado a los astrónomos. No podemos ir a las estrellas, claro, y tenemos que estimar la distancia. ¿Cómo le hicimos? ¿Qué piensan? Se lo estoy poniendo fácil, ya les digo, no usen el... No algo tan... No usen el brazo, no tienen el metro, no tienen nada de eso inventado. No hay sí, porque si no, pues así lo tenemos fácil, pero los astrónomos no podemos ir a las estrellas, no podemos ir al sol, no podemos ir a nada, a ningún lugar, estamos aquí atrapados. ¿Cómo le hacemos para medir la distancia? Considerando esa distancia como una unidad de medida. Claro, sí, pero la unidad de medida, ¿cuál vas a usar? ¿Y por qué? ¿Y cómo la vas a usar? O sea, pero no sé. Pero un método muy ingenioso es que si ustedes están ahí y cierran un ojo y ven a ella proyectada sobre la pared, la van a ver en un lugar. Bueno, háganlo. Tápense un ojo y vean dónde está ella proyectada sobre esa pared blanca. Tápense el otro ojo. Todo mundo, quiero que lo haga para que me entiendan. Pues a los 2 ojos. No, primero uno y luego otro. No, pues si le tapas los 2 ojos no vas a ver. Primero uno, ya está. Ahora, quédense con esa referencia, tápense el otro y vean si está proyectada en el mismo sitio. No. Ese desplazamiento podemos desde donde estamos medir un ángulo. Y ese ángulo está relacionado con qué tan lejos o qué tan cerca. Porque si yo la pongo más lejos, el ángulo que van a medir es más pequeñito. Se va reduciendo. Más pequeñito, ¿ven? Ahí hay es un método muy ingenioso, es trigonometría, ¿sí? De primaria. Esa cosa, si ustedes miden un ángulo de un segundo de arco, eso es una unidad para medir, eso está relacionado con esta distancia que me preguntó la compañera. Es una unidad de distancia para medir distancias relativamente más lejanas que las que nosotros podemos medir en la Tierra, ¿no? ¿Ven? Es muy ingenioso, pero se puede y es bien útil. Es una unidad de distancia que tiene que ver justamente con el ángulo de medida de un objeto, y entonces tomamos la referencia esa y podemos medir más lejos. Fíjate que esa medición, o sea, ese de taparse un ojo, yo recuerdo que desde chico me divertía haciendo ese juego, porque alguna vez se dio uno cuenta empíricamente de que dices, y aprovecho para darle un ejemplo, hagan el ejemplo poniendo su dedo aquí. Sí, bueno, creo que será mejor. Con los 2 ojos, pero si hacen lo mismo que dijo el profesor, tápense uno y luego cambien y tápense el otro. Curiosamente, su dedo, la vista de su dedo se desplaza. Sí, está aquí, o está acá, está aquí, o está acá. ¿Ven? Y tu dedo no se mueve, pero entonces justamente ahí es donde está una línea de visión y la otra forman ese triángulo. Ese fenómeno se llama paralaje y está bien estudiado, bueno, es matemáticamente y la aplicación en la física. Y si ustedes quieren ir más lejos, pues tienen que tener un punto de referencia más grande. El paralaje no es un método muy efectivo a distancias muy grandes. El universo es extremadamente grande. Esto nos da para estimar la distancia a estrellas relativamente cercanas. Pero luego se nos acaba el cambiarnos de lugar. ¿Dónde podemos nosotros hacer algo más, un desplazamiento más grande? Pues si ustedes ahora están aquí en este momento y 6 meses después la Tierra está en otro sitio, ven una estrella ahora y luego la ven 6 meses después, van a ver que se desplazó y con esa pueden calcular la distancia. ¿Ven? Y ya ahí nos quedamos, porque pues, si esperamos a movernos en la galaxia nos vamos a morir, ¿no? Sí. Eso sería lo siguiente. O bueno,
localmente decimos que podríamos movernos en alrededor de la galaxia, pero un poquito, pero son ya muy pequeñitas esas cosas. Nuestra tecnología todavía no es suficiente como para medir esos ángulos. Tenemos que idear otras cosas y miren, los astrónomos tenemos bastante imaginación. Hay otras cosas que nos ayudan a medir distancias, objetos todavía muy lejanos. De hecho, hemos dicho hasta dónde estaría ahora el objeto más lejano. Tenemos otras formas de hacer estimaciones de distancia más ingeniosas. Sí, bueno, todo es ingenioso. Nosotros, o en general los astrónomos, tenemos un gran problema, que todo está muy lejos y la única información que tenemos de esas cosas es la luz. Con la luz hacemos todo lo que conocemos, todo. ¿Cómo la tratamos? Pues así, ¿no? La volteamos, le hacemos todo lo que sea posible y con toda la imaginación posible, imaginación basada en matemáticas, acuérdense que esto es ciencia. Con eso podemos hacer maravillas y todo lo que conocemos es a través de eso. Afortunadamente ha habido muchas personas ingeniosas a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso conocemos este tipo hasta a este detalle del universo. Muy bien, a ver tú qué pregunta me vas. Cero, ¿qué pregunta quieres de ahí? Materia oscura. Mira, a eso me dedico, le atinaste. De lo que me interesa de las galaxias, como vieron, Alex me habló un poquillo de lo que yo hago, y parte de lo que hago es materia oscura. Resulta que si ahora yo les digo, bueno, aquí no hay un foco, bueno, sí, allá está un foco, miren allá. Arriba del garrafón. Arriba del garrafón está un foco. Ese foco está emitiendo luz, yo la puedo medir. Si yo veo la intensidad de la luz a cierta distancia, puedo decir cuántos átomos emitieron esa luz, ¿sí? Si yo cuento los átomos y sé que cada átomo, imagínense que sea de hidrógeno, tiene cierta masa, que ya otros ingeniosos lo han calculado, yo puedo estimar la masa que está emitiendo esa luz. ¿Ven? Vamos a hacer eso al Sol. Ya les expliqué con el foco. Estamos en el Sol y decimos, estoy midiendo cierta cantidad de luz que llega. Puedo hacer una estimación entre esa luz y la masa del Sol. A esa masa le vamos a llamar luminosa, ¿ven? Porque se obtuvo de la luz. Pero también la masa del Sol la puedo conocer con unas cosas muy ingeniosas que hizo el señor Newton. No sé si han oído hablar de él. Newton, parte de lo que hizo, que fue muy importante, es dentro de muchas cosas, ¿no? Enumeró ciertas leyes que tienen unas propiedades del universo que están codificadas ahí, son muy simples y elegantes. Con eso se pueden hacer maravillas. Una de las cosas que se pueden hacer con esas leyes justamente es una relación entre la masa y el movimiento, ¿sí? Hay una relación muy útil que nos da la masa de un objeto y la velocidad con la que se mueve alrededor de otro para evitar irse hacia él, ¿sí? Cuando está más o menos en equilibrio. La tenemos, ustedes no necesariamente, la podrían derivar, ¿no? Si quieren, la podrían obtener con ciertas características. Entonces, si ustedes miden, por ejemplo, ¿me podrían decir con qué rapidez se mueve la Tierra alrededor del Sol? ¿Alguien podría decirme eso? Burdamente. Pues, ¿En un año cuántas vueltas da? 365. O sea, ¿en un año cuántas vueltas da el Sol? Pues ya está, ¿no? Ahí está la velocidad. ¿Ven? Podemos calcular la distancia media de la Tierra al Sol, que también otro ingenioso ya lo hizo. Y con esa distancia yo puedo decir qué distancia recorre alrededor del Sol. Si tengo la distancia que recorre y tengo el tiempo en el que lo hace, ya tengo la rapidez. ¿Ven? Entonces tengo la rapidez. Y con esta ecuación de Newton puedo encontrar la masa. A esa cosa se le llama masa dinámica. ¿Ven? Salió del movimiento, por ahí el nombre, dinámica. Y en el Sol, si ustedes comparan la masa dinámica de la masa luminosa, se van a dar cuenta que coincide. Dentro de los errores, dentro de las incertidumbres, no hay materia oscura aquí, ¿sí? Pero resulta que en los objetos denominados galaxias, estas colecciones enormes de estrellas, cuando uno mide la velocidad de las estrellas alrededor del centro, estima una masa, otra vez la masa dinámica. Pero cuando uno estima la masa luminosa de las estrellas que hay en esa galaxia, resulta que no coincide. ¿Ven? Y puede haber unas diferencias brutales entre la masa que podemos ver y la que estimamos del movimiento. Eso es la materia oscura. No tenemos ni idea de qué es, ¿sí?
Hay mucha gente trabajando en eso. Yo no, porque no sé si pueden seguirme en el sentido de que la ciencia es tan amplia que uno tiene que especializarse en una cosa pequeñita, porque si no, pues no hace nada, ¿sí? Y el que mucho abarca, poco aprieta. Hay demasiado, entonces hay especialistas en cada cosa. Yo me especializo en decirle a los otros, oye, mira, yo estoy estudiando estos objetos, aquí hay materia oscura, aquí se distribuye de esta manera, ¿cuánta hay? ¿Sí? Y los demás que busquen a ver qué es, ¿sí? Todavía no hay una respuesta, no sabemos qué es y estamos medio locos buscando esa. A lo mejor aquí sí hay físicos, a lo mejor les toca a ustedes o a sus hijos encontrar la respuesta, ojalá, ¿sí? Va a ser, es muy emocionante estudiar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo hago, me di cuenta que esta materia oscura no es la misma en todas las galaxias. Algunas tienen más, otras menos, y no solamente, bueno, eso no lo descubrí yo, pero yo encontré que podría ser intuitivo, que también depende de dónde nazcan las galaxias. Si una galaxia nace solita, puede tener una cierta cantidad de materia oscura. Si nace en ambientes muy densos, rodeada de muchas galaxias, puede tener otra cantidad. Y hay una variación amplia entre cuando está solita y cuando está en ambientes densos. Y hay una media, hay una distribución que a lo mejor ahora no me están entendiendo, pero la materia oscura depende de muchos factores. Y eso nos interesa conocerlo. Yo particularmente estoy abonando a ese campo, ¿sí? Ahora estamos publicando un artículo muy interesante, porque las galaxias tienen formas diferentes, eso no lo hemos dicho aquí. Las estrellas son redonditas, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si lo dije, pero todas son como el Sol, redonditas. Pero las galaxias no, las galaxias tienen distintas formas. Y parece ser que la forma que tienen también depende de cómo nacieron y cómo van a evolucionar y morir. Pero bueno, ya saldrá si es que a alguien le interesa. Aquí hay más cosas, a ver, ¿a quién le pregunto tú? Hace rato mencionaron el dato de los 14.000 millones de años del universo. ¿Cómo se determinan los tiempos del universo? Pues mira, justamente eso es un método ingenioso. Tú has visto o te has dado cuenta que cuando viene una patrulla hacia ti, escuchas el sonido como muy agudo, pero cuando se va, se aleja, ese sonido como que se espacía, como que es menos agudo. Esa cosa se llama efecto Doppler. Y resulta que cuando uno ve el universo y ve estos objetos, vemos algo parecido, no en el sonido, sino en la luz. Lo que vemos en el universo es que todo se aleja de nosotros, y de hecho eso tiene que ver con las propiedades fundamentales del universo. Pero entonces medimos eso, y si tú ves con qué rapidez se aleja y echas atrás el tiempo, puedes estimar un tiempo, justamente. O sea, si te vas hacia atrás, rastreas por qué está así, dónde debe haber estado antes, y encuentras un origen. Si tú haces mides desde el origen que estás calculando de esa manera hasta la actualidad, puedes estimar el tiempo. ¿Ven? No es una relación directa entre distancias, porque son conceptos elaborados y complicados, pero en esencia es eso. Tú supones que algo ocurrió y parece ser que tiene base adecuada, que hubo un origen, y entonces mides esas velocidades o rapideces más apropiadamente, y acuérdense que la rapidez y la distancia están relacionadas, ¿sí? Es un concepto básico de la dinámica, ¿sí? La rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. No es así, pero para que lo vean de manera sencilla, hay otras cosas ahí metidas más elaboradas, pero en esencia podría ser eso. Entonces, si tú mides esa rapidez, podrías medir el tiempo, y lo podemos hacer. Entonces estimamos esa edad a través de esa relación. Acuérdense, la matemática es nuestra herramienta, es el lenguaje con lo que entendamos entender el universo, y de hecho todo, ¿no? Si ustedes ven este celular, pues no nació mágicamente, nació porque alguien aplicó conocimientos matemáticos a otras áreas y logró hacer una construcción tan buena como esto. Y esta cámara y todo lo que tengan por ahí tiene su base en la ciencia, sobre todo en la ciencia básica. Muy bien, ahí hay más. ¿Qué más? A ver, ¿quién me falta? Ya. Bueno, mira, ya. A ver ustedes. Perseidas. A ver, las Perseidas ahora se me va, vamos a leerla para recordar. ¿Dónde está? Abajo de Penumbra. Ah, sí, las Perseidas. Supongo que tiene que ver con las estrellas fugaces, ¿sí? No me equivoco, ¿verdad, Alex?
las Perseidas. Bien. Resulta que dijimos, las estrellas no nacen solas y alrededor hay planetas, pero hay cosas más basura de la formación de las estrellas y algunas de esas son piedras más chiquitas, por decir algo, ¿no? Asteroides y cometas están bastante bien localizados. Miren, ahora hay un cometa muy interesante que muy probablemente tenemos poca asistencia porque alguien llamó más la atención. Pero entonces hay pedruscos, ¿sí?, de distintos tamaños. Particularmente los cometas, cuando vienen de una región bastante específica alrededor del Sol, hay un equilibrio, porque si no el Sol, no estaríamos aquí. Y entonces alrededor del Sol, a cierta distancia bastante grande, más allá del último planeta, hay una zona donde la mayoría de los cometas vienen. Y esos cometas, cuando se acercan al Sol, si han visto imágenes de este que tenemos por aquí cerca, bueno, es un asteroide, pero también está, bueno, a veces hay una relación, a nosotros nos encanta clasificar cosas, pero a veces no es negro y blanco, hay mucho gris en medio. Pero bueno, la esencia es, vienen estos objetos, se acercan al Sol, y el Sol obviamente tiene mucha energía, empiezan a evaporarse, decimos nosotros, no es la evaporación a la que estamos acostumbrados aquí. Muchos de los términos astronómicos se parecen a lo que uno ve en la Tierra, pero no es lo mismo, hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, más o menos hay una evaporación, y si pueden ver ustedes esas cosas, se iluminan, o aparentemente están iluminadas, y luego tienen una cola, ¿sí? Esa cola no es polvo, o sea, también son pedruscos más chiquitos. Entonces algunos de esas cosas, si el objeto está girando alrededor del Sol, en su trayectoria quedan esos restos, ¿ven? Y a veces la Tierra entra en esa trayectoria, y entonces tenemos esas lluvias de estrellas. Las Perseidas son justamente algo al respecto. No recuerdo qué cometa es el que lo causa, pero bueno, la esencia es esa. Generalmente se le da el nombre de la región de donde aparece generalmente en el cielo en la época que toque, ¿sí? Entonces son piedras que entran a la Tierra, y son periódicas porque la Tierra pues tiene, acuérdense, gira alrededor del Sol, y entonces podemos medir eso. El otro objeto también gira alrededor del Sol, no está aquí siempre, pero su trayectoria sí está bien calculada. Entonces cuando la Tierra vuelve a entrar en esas zonas, nuevamente van a entrar piedras de su trayectoria, y entonces se ven ese tipo de espectáculos que son muy bonitos. ¿Alguien ha visto lluvias de estrellas? Que no tiene nada que ver con las estrellas, simplemente alguien le dijo ese nombre y se ha quedado, ¿no? Pero las estrellas son una cosa completamente diferente. Esos objetos pueden ser del orden desde milímetros hasta metros, ¿sí? Bueno, si son metros pueden ser, otra vez hay una clasificación ahí, pero no voy a entrar en eso. Muy bien, ¿algo más? ¿Quién me falta allá atrás? Dime. Yo quiero saber sobre los meteoros. Pues es justamente, está relacionado un poquito con lo que acabo de decir. Mi pregunta va dirigida, ¿sí?, a los meteoros y la luna. ¿En qué sentido? ¿Sigue golpeando la luna? Pues sí, y a nosotros. De hecho, aquí caen toneladas de cosas de esas en la Tierra, nomás que pues no siempre las vemos. Si caen en el día, la intensidad de la luz pues nos ciega, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes en el día quieren ver una estrella, pues es imposible porque el Sol nos ciega. Sí, el meteoro es un fenómeno de esos, dime. Hace como una semana hubo un impacto en la luna. Ah, mira. En el lado de noche de la luna. Y alcanzaron a registrar el impacto y el brillo. Ya. Entonces, eso fue hace unos días. Sí, pero constantemente estamos siendo bombardeados por esas cosas, ¿sí? Y entonces se siguen viendo, o sea, ¿se modifica su apariencia constantemente? Bueno, depende a qué escala, ¿no? Si tú vivieras ahí donde cayó la piedra, clarísimamente vas a ver que se cambió todo. Pero a escala global, pues no, es un chiste. Es decir, realmente, para que haya un cambio global o un cambio de gran escala, se necesitaría una piedrota. Afortunadamente no caen, y si cayeran, pues estamos perdidos, ¿sí? Si la luna cambia su órbita, pues la Tierra le va como en feria. Entonces, que no caigan tan frecuentemente, tan grandes, ni en la Tierra ni en la luna, pues hace que estemos aquí, ¿no? Nosotros sentados muy tranquilamente hablando de ellos. Muy bien, a ver allá. ¿Algo te interesa de esa o si quieres la cambio?
A ver, déjenme ir para arriba o para abajo. El objeto transplanetario. Transneptuniano será. Transneptuniano, pues otra vez, miren, todo el mundo está, será que estamos en la misma zona. Son estos objetos de los que hablé, estos que se acercan a la Tierra. Bueno, en realidad podría ser cualquier cosa, ¿no? Pero eso se refiere a, hay una zona después de donde termina el último planeta de la órbita, que se llama cinturón de Kuiper. Tiene muchos objetos, están rodeando el Sol, y luego más allá hay algo que se llama la nube de Oort, que también está llena de objetos. Ya por ahí vienen muchos objetos que se acercan a la Tierra. Todo eso se llama objeto transneptuniano, ¿sí? Son pedruscos que quedaron de la formación del Sol. Y decir pedruscos no es, puede haber de kilómetros, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, Plutón. Bueno, Plutón es una historia, pero sí, está ahí. Que era, ¿se acuerdan que lo que clasificábamos como planeta y ahora no? Entonces, tiene que ver justamente con la definición de planeta que les dije hace rato. Entonces, todo lo que haya después de Neptuno es un objeto transneptuniano, por eso se llama así, ¿no? Está más allá. Y ahí hay un montón de cosas. No se crean que está pobladísimo, es decir, las distancias son muy grandes, pero en esencia, globalmente hay muchas cosas por ahí. Y todo eso pues puede acercarse a la Tierra porque está girando alrededor del Sol. Si hay alguna perturbación, pueden acercarse hacia acá y pueden venir hacia nosotros. De hecho, eso les pasó a los dinosaurios, ¿no? Uno de por allá llegó y ¡zas! Nos dio. Y les dio a ellos, ¿no? Nosotros somos producto de eso. Si no nos hubiera dado, a lo mejor estaríamos ahora dinosaurios hablando de ciencia. ¿Ven? Pues sí, si hubieran tenido la oportunidad de evolucionar, pues muy probablemente hubieran sido inteligentes. Y quién sabe qué hubieran hecho con la Tierra. O a lo mejor hubieran sido tan estúpidos como nosotros y se lo hubieran acabado como ahora estamos haciendo nosotros, ¿no? No lo sé, no se puede saber. Muy bien, podemos especular, ¿no? Pero podrían ser unos dinosaurios muy inteligentes, hubieran sido, ¿no? Algo más, ¿quién no ha preguntado? ¿Tú? ¿No me has preguntado? Sí. Ya, tú no me has preguntado, dime. Sobre la nube de Oort. Pues justamente la nube de Oort, lo acabamos de hablar, ¿ven? Ya está todo junto aquí, pero bueno, ¿será? Pero no tiene nada que ver, el transneptuniano, ¿ven? Es por la letra. La nube de Oort es eso, es una zona alrededor del Sol que está llena de pedruscos. Conocemos algunos de esos, pero hay millones de objetos ahí, no tenemos todavía la tecnología suficiente para rastrearlos. Y eso es bueno, si yo les digo esto y le cuentan a uno de estos exagerados, pues van a decir, uy, y nos vamos a morir y no sé qué. Podría ser, no es, la probabilidad no es cero de que venga una cosa de ahí que no la... Si viene y en este momento nos pega, pues no tenemos más que rezar, ¿no? Afortunadamente se está desarrollando tecnología para desviarlos. Si vieron hace unos, ¿qué? Antes de la pandemia, antes de la pandemia, es decir, hace unos 5 años, por primera vez se pudo desviar un objeto de estos. Se mandó una sonda, se le dio una patadita y se desvió. Ese es el principio. Cuando venga una piedrota de esas, tenemos que desarrollar tecnología para desviarlo de la órbita, si no nos va a acabar. ¿Ven? Y entonces en esa zona de la nube de Oort puede haber objetos peligrosos que puedan acercarse a la Tierra. Bueno, en todas partes, de Oort, de Kuiper, del cinturón de asteroides que está aquí alrededor de Júpiter, más o menos en la distancia de Júpiter. Por ahí hay una zona también de pedruscos que con alguna perturbación pueden acercarse a la Tierra. Tenemos una gran ventaja también de que estos objetos, cuando se acercan hacia acá, hay otros más masivos que nosotros y les pegan a esos, ¿sí? O sea, si pasan por ahí cerca de Júpiter o de Saturno, son bastante más masivos y los pueden atraer. Eso seguramente nos ha salvado de cosas, ¿no? De hecho, en el pasado ha ocurrido, no sé, ustedes a lo mejor no habían nacido, pero algunos de aquí quizás sí. En el 94, no me acuerdo, sí, en el 94 cayó un pedrusco enorme en Júpiter. Y fue la primera vez que los seres humanos vimos casi en vivo eso, porque estaban haciendo internet. Ya había el primer navegador de internet y casi vimos en vivo la colisión. Tuvimos la desgracia de que cayó en el lado que no estaba dando a la Tierra, y cuando vimos los resultados de aquello, yo lo vi, me acuerdo que quedamos impactados por el impacto. Los hoyotes, o el hoyo más grande que le causó a Júpiter era del tamaño de la Tierra. Aquella cosa, imagínense, bueno, nos da a nosotros pero cayó allá, afortunadamente, ¿no? Y ahí no hay vida, aparentemente. Bueno,
creo que no. Muy probablemente. Muy bien. A ver, déjenme, me cambio porque hay cosas muy parecidas. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues miren, vamos más o menos bien. ¿Tenemos asignado cuánto? ¿1 hora? A ver, déjenme ver. ¿Cómo puedo cambiar de hoja para acá? Ahí está. Sí, esto ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Verdad? A ver, por ejemplo, aquí hay cosas. A ver, ¿quién me falta de preguntar? Escoja algo de aquí mientras yo voy moviéndole. Cefeidas. Cefeidas. ¿Quién dijo Cefeidas? ¿Quién dijo Cefeidas? ¿Has haber sido? Pues explícalo tú. Una estrella variable. A ver, cuéntame, ya que estás ahí y que estás preguntando. Pues, ¿qué son las cefeidas? ¿Tú qué son las cefeidas? A ver. Es para ti. Los voy a poner a preguntar por... ¿Para qué te dormías? No sé si han escuchado hablar de unos métodos para medir distancias. Pues mira, por ahí va tu cosa. Ya cuando hay estrellas que están tan lejos que el paralaje no jala, porque cuando tú las miras se desplazan muy poquito, entonces hay que inventar otros métodos para medir distancias. Y hay unas estrellas bien curiosas que resulta que tienen una capa de helio que absorbe la luz. Entonces sucede que esa capa de helio absorbe luz, la absorbe, no la deja escapar y la estrella se hincha. Y cuando se hincha, brilla más. Y resulta que cuando se hincha y brilla más, llega un punto en que se enfría, deja pasar la luz y se deshincha y brilla menos. Entonces la estrella está brillando más y menos, y más y menos, y más y menos. Y hay una cosa súper curiosa, que hay estrellas de ese tipo chiquitas y grandes. Y las más grandes, pues resulta que esa capa que tienen que absorbe la luz es más grande y tarda más tiempo en hincharse, pero también crece más y brilla mucho más. Entonces las estrellas se llaman cefeidas, que son más grandes. Las que son más grandes y más brillosas tardan más tiempo en subir su brillo y volverlo a bajar. Y las que son más chiquitas tardan menos tiempo en subir su brillo y volverlo a bajar. Y entonces es algo bien curioso, porque si tú mides cuánto tiempo tarda en subir y bajar su brillo, tú ya puedes determinar cuánto brillan realmente. Así, para poner un ejemplo ranchero, si fuera una estrella de esas que lo hace en un día, tú puedes decir, mira, es una estrella de 100 watts. Pero si tarda, no sé, digamos 8 días en subir y bajar, puedes decir, es una estrella de 1000 watts. O sea, nada más con el tiempo que tarda en subir y bajar, sabes de cuántos watts es la estrella. Y cuando comparas la luz que está recibiendo con los watts que sabes que emite, puedes calcular la distancia. Es un método bien curioso para calcular distancias, porque sin necesidad de hacer trigonometría ni nada, puedes determinar la distancia a galaxias super lejanas. Solamente con la relación entre lo que brilla y el periodo, el tiempo que tarda en hacer eso. ¿Y esas estrellas se llaman cefeidas porque las primeras que se descubrieron estaban en la constelación de Cefeo? Y eso pasa mucho. Cuando se descubre por primera vez un objeto de una constelación, se le pone el nombre de la constelación. Y luego donde se las encuentras, siguen conservando ese nombre. Y eso justamente nos enriquece la cuestión de la distancia, ¿bien? El paralaje o el paralaje, como quieran llamarle, nos limita, porque lo más que podemos hacer es, por ejemplo, usar la órbita de la Tierra. Pero estas estrellas incluso se han visto ya en galaxias fuera de la nuestra, bueno, galaxias fuera de la nuestra obviamente, pero en galaxias más o menos cercanas, y ahí podemos estimar la distancia, porque justamente, acuérdense que si ustedes ven este foco, lo ven aquí, pues le ven un brillo, pero si lo ven más lejos, lo van a ver más débil. Entonces podemos conocer esa variación, pero si sabemos intrínsecamente cuánto emite, pues donde esté vamos a saber que su brillo es tal, y entonces podemos estimar la distancia. Hay una relación entre brillo y distancia que está también muy bien estudiada y es bastante ingeniosa. ¿Ven? Por ahí va lo que Alex nos acaba de contar. Y no son las únicas, hay otras estrellas variables que tienen propiedades muy, muy interesantes. Las estrellas no son las únicas.
¿sí? Tienen otras propiedades, ¿no? La particularidad de las estrellas son estas que nos acaba de contar. Muy bien, entonces, a ver, aquí quién me falta de preguntar. Allá, tú de lentes. ¿Cuál es la historia de Plutón? Pues no me la sé. Bueno, voy a subirme a tu pregunta. A ver, dime. Porque justamente, digo, no sé si es el contexto de lo que estás comentando en general, pero sí tengo también esa duda. Ajá. ¿Por qué nos bajaron de categoría Plutón? Si es solo por chiquito o qué. ¿Tú te refieres a eso? Pues sí. O sea, yo pensabas que ibas de que a quién lo descubrió y no sé qué. Que a lo mejor ahí está, ¿no? El rollo de Plutón, como que salió como planeta, supongo. ¿Qué es actualmente? Pues él sigue. ¿Tú, si te cambian de nombre, serás diferente? No. Pues no. Es simplemente el nombre. Otra vez, nosotros tenemos, para poder estudiar el universo, lo primero que buscamos, como no sabemos nada, es clasificar. Ajá. Es decir, yo ahora, por ejemplo, si quisiera conocer algo de ustedes, podría decir, pues los agrupo por edad, los agrupo por tamaño, por masa, y voy a saber algo de ustedes. ¿Ven? Es lo primero que podría hacer yo para conocer de qué tengo aquí. Eso hacemos en general en la ciencia, y particularmente en el universo, porque esas cosas están bien lejos. Entonces, dije al inicio de la charla la definición de planeta, ¿sí? Es redondito, porque tiene masa suficiente. Gira alrededor de una estrella, ¿sí? Y luego tiene que haber limpiado su órbita de otras piedras, ¿sí? Todos los objetos que denominamos planetas, bueno, los llamamos por eso, pero hasta el 2004, no me acuerdo, alrededor 2006, teníamos un problema. Resulta que hay muchos objetos que cumplen esas primeras dos características, entre ellos Plutón. Y con el cambio, con la ventaja de las tecnologías nuevas, estábamos descubriendo objetos muy parecidos a Plutón, y entonces cada rato íbamos a estar cambiando el sistema solar. Si ahora tienes tú aquí en el libro de texto de los niños que hay 9 planetas, y luego el próximo mes 10 y el siguiente 11, claro, había un problema de clasificación. Entonces, ¿qué decidimos? A ver, ¿qué hace diferente a Plutón? ¿Por qué estamos metiendo muchos de esos objetos? Pues justamente porque su órbita no está limpia. En su órbita hay todavía piedras que no tienen la masa suficiente como para echárselas o atraerlas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, le decimos, a ver, eres planeta, pero limpia tu órbita, si no, no lo eres. Plutón no lo cumple, y otros objetos que hemos encontrado no lo cumplen. Entonces ya estamos bien felices. Ya no hemos ni agrandado, bueno, achicado no, pero ni agrandado constantemente el sistema solar, la definición esa que teníamos actualmente. Y lo solucionamos. ¿Qué se tuvo que hacer? Pues hacer como se tiene que hacer, ideas en una reunión general de la IAU, la Unión Astronómica Internacional. Generalmente nos reunimos cada 4 años. Tenemos reuniones varias, muchas, pero generalmente los astrónomos cada 4 años es como el mundial de fútbol, ¿sí? Nos reunimos y nos contamos de lo que hacemos, y si hay algún problema específico a resolver, ahí se resuelve de manera democrática. Bueno, se intenta, ¿no? Porque hay pataleos y hay de todo, somos humanos, ¿no? Pero afortunadamente somos humanos que estamos regidos por el método científico, entonces eso suaviza las cuestiones, ¿no? Que finalmente hay pasión, pero la ciencia nos ayuda a converger. Y eso se trató ahí. Entonces se analizaron ideas, y esta era muy socorrida porque efectivamente nos iba a liberar de estas cuestiones de nomenclatura y de estar cambiando constantemente. Sí, a Plutón le da lo mismo, ni se entera, él está ahí, existe, y entonces le da lo mismo que le llames. Ahora le llamamos planeta enano. ¿Sí? Le llamamos planeta enano, que tiene todas las características, pero no ha limpiado su órbita, y entonces ahí hay muchas piedras. Si ven ahora cuántos planetas enanos hay, pues hay un montón con esas características, pero ya no nos meten ruido a la hora de hablar, ¿sí? Esa fue la razón principal, no hay otra. ¿Ven? Sí, yo pensaba que quería la historia de Plutón y cómo se descubrió, que a lo mejor ahí, miren, yo lo que hago, porque obviamente, vean, son 100 conceptos, entonces yo tengo que recordar cada uno de ellos, ¿sí?
la idea original era leerla, pero puede ser que, como ahora, que no se podía leer, o que sea muy grande la lectura, y si yo tengo el concepto en la cabeza, lo digo. La historia de Plutón sí no me la sé, ni cuándo se descubrió, ni cosas, pero si quieres la podemos ver ahí si te interesa. ¿Dónde está Plutón? Bueno, ya no está. Bueno, ¿algo más? ¿Quién me falta de preguntar? Tú. Comenta. El cometa. Pues otra vez tiene que ver con esto que acabo de decir. Ven, el resto de la formación del Sol, pues quedaron cosas, ¿no? Muchas de ellas se fueron condensando en objetos grandes como la Tierra. ¿Ven? La Tierra fue un producto de la amalgama de los restos. Miren, cuando una estrella nace, es una nube de gas y polvo, en términos generales, no es tan simple. Y está distribuida, ¿sí?, sin forma aparente. Tiene una perturbación, algo pasa cerca y entonces puede generar que las partículas que estaban lejanas pues no tenían atracción gravitacional. Por ejemplo, si ustedes salen de aquí de la atmósfera de la Tierra y se van por ahí, no van a sentir tan intensamente la interacción gravitacional, depende de la distancia. Entonces, si estas dos partículas estaban separadas y no sentían nada una de ellas, pero pasa otra y le da una patadita y se acerca, entonces la interacción gravitacional no tiene límite, la junta. Y si esta tiene ya dos partículas, va a tener más masa y le va a afectar a la otra y va a ir empezando a amalgamarse, ¿sí? Pero ese proceso no es así de simple. Cuando llega la otra partícula, no llega directamente. Generalmente, si había un movimiento en esa nube, ese movimiento no se pierde. Nosotros decimos en física que se conserva el momento angular. No les va a decir nada eso. Pero lo que sí quiero que les quede claro es que el movimiento que había que podía haber estado distribuido en esa nube, el movimiento no se pierde. Se conserva, y entonces una forma de conservar el momento angular justamente es a través de la rotación. Y entonces estas cosas, cuando empiezan a amalgamarse, empiezan a girar, ¿sí? Estas cosas empiezan a girar, y luego una forma de equilibrio. La primaria es una bola, ven, ahí está el Sol, una bola, pero luego alrededor de esta bola, lo que queda ahí y no cayó al Sol porque empezó a girar alrededor de él, forma un plano o una zona muy delgadita. Si ustedes miran y si logran identificar, a lo mejor ahora no se iba a ver observaciones, van a darse cuenta que todos los planetas que puedan verse en una noche están alineados. Eso de que la alineación y que hay un montón de cosas se da todas las noches, nomás que a veces la gente exagera, ¿no? La alineación planetaria va a estar ahí, a veces los vemos muy apartados, entonces no es evidente. La alineación planetaria que algunas veces muestran y le dan más énfasis, incluso en los medios, es porque están en apariencia mucho más cercanos, pero generalmente están a lo largo del cielo todos, ¿sí? Es el lugar donde rotan alrededor del Sol y es un plano que se llama eclíptica. Y entonces, por ahí están todos los planetas girando. Y esos son objetos grandes, bien, empezaron a hacerse más grandes, pero luego resulta que hay otras piedritas que quedaron ahí y ya no tuvieron esa interacción y alcanzan el equilibrio. Y entonces, los cometas fue lo que me preguntaron, ¿verdad? Sí. Están en esta zona, por ejemplo, del cinturón de Kuiper o en la nube de Oort. Están muy lejos del Sol. Pero otra vez puede ser que estén ahí muy tranquilitos ellos, pero pasó otra piedra cerca, los perturbó y entonces hace que se acerquen al Sol, porque obviamente el Sol es masivo y los atrae. Entonces vienen por acá, otra vez acuérdense, no caen directamente porque tienen movimiento, entonces ¿qué hacen? Giran y evitan la colisión. A veces no es posible, a veces sí pueden caer, pero generalmente giran alrededor de él y se vuelven a ir. Ajá, sí, es una forma de cómo la naturaleza organiza de manera, lo que hay, de cierta manera ordenada. A veces no es posible, ¿no? Pero eso es una forma. Y estos objetos están por ahí, a veces se acercan a nosotros. Y algunos de esos a veces chocan. ¿Ven? Como lo que les conté del... Y hay una diferencia entre cometas y asteroides, que depende de la zona en la que vengan, de la composición química, o sea, es decir, del material que lo conforma. Por ahí va la cosa. Muy bien, ¿quién me falta de preguntar? ¿Tú? ¿O ya me preguntaste? Yo ya. ¿Tú? ¿Alguien? Había uno que no está en esta hoja, pero es penumbra. ¿La penumbra? ¿Penumbra de qué? ¿La mía? No, pero de hecho justo me decían sí, solamente. Por aquí. Yo creo que tenía que ver con los eclipses. ¿Sí? De hecho, sí. La umbra o la sombra y luego la penumbra. Y esto tiene que ver con los eclipses. Pueden ser de Sol y de Luna. No sé si han visto un eclipse de Sol. La Luna
se interpone entre la Tierra y nosotros, tapa al Sol y entonces vemos que en la Tierra se genera una sombra. Pero los rayos no vienen, bueno, vienen de distintas partes del Sol y entonces pueden generar una zona donde no está completamente oscurecida, sino que hay una sombra más tenue, ¿sí? Seguramente a eso se refería, ¿sí? Creo que sí, ¿no? Muy bien, ¿quién más? Si no nos vamos, ¿qué hora es? 8:06. A ver, pues ya nos pasamos de hecho. A ver allá, ¿quién? Iba a preguntar, digo... Pues se acabó el tiempo. No, a ver, dime. No, conozco lo que es una contaminación lumínica. Ajá. Pero mi pregunta va dirigida a qué tanto afecta el momento de hacer las mediciones con las estrellas. Porque sé que al tener distinta contaminación, al tener distinta fuerza, se percibe dónde hay más luz que otra. Pero al encontrarte, por ejemplo, dos estrellas con la misma cantidad de luminosidad y atrás una tercera que a lo mejor tiene menor, ¿cómo podemos medir la distancia a la tercera? Pues es difícil. Acuérdate, si no tenemos un método adecuado, no podemos hacerlo. Si no podemos usar el paralaje, no podemos medir la distancia a las estrellas. Si no es variable, no podemos medir. Podemos estimarla aproximadamente usando algunos otros métodos. Pero si lo que estaba refiriéndote originalmente era la contaminación lumínica, pues es muy evidente. En el día, te pregunto, ¿puedes observar alguna estrella? Son pocas. Pocas, ninguna. O sea, excepto que te metas a un pozo, ¿sí? Que los ojos no te ciegue. Lo que hace el Sol es justamente que nos satura el instrumento que tenemos para medir, y eso también le pasa a los telescopios. Entonces, en el día están ahí las estrellas, estas que estás viendo ahora. En el día también puedes observarlas, depende obviamente de muchos factores, pero podrías observarlas, pero el Sol te ciega. Entonces, aquí no tenemos el Sol, pero tenemos las ciudades. Contaminación lumínica se refiere a toda esta luz que los humanos generamos y que entonces hace que sea difícil observar a un objeto muy débil o relativamente débil. ¿Qué hacemos los astrónomos? Pues nos alejamos de las ciudades, nos vamos a sitios donde haya relativamente más oscuridad para poder tener mejores condiciones para observar objetos muy débiles o tan débiles como querramos, ¿no? Bueno, hay un límite también en la tecnología. Y eso también está amenazado. Si se fijan ahora con los satélites estos para el internet de Elon Musk y otros, pues ahora tenemos un montón de cosas ahí que entre más, que conforme vaya avanzando eso, va a haber más, entonces vamos a tenerlo muy difícil para hacer observaciones, porque el cielo se contamina de luz y entonces nos ciega. Pues la única posibilidad es tener seguramente telescopios en órbita, pero son muy caros. Entonces va a tener que regularse, pero no sé cómo se va a hacer, porque esas cosas son, pues, obviamente es progreso también para la humanidad, pero para el conocimiento básico que ha dado lugar a todo lo que se ha desarrollado, pues nos va a dejar por ahí. Acuérdense que nosotros hacemos esto que hacemos, pues aquí nos interesa a nosotros, es curiosidad innata del ser humano. No estoy yo buscando la solución a la vida mía o la de mis hijos o la de ustedes o sus hijos, ¿no? Pero en ese proceso puede generarse mucho conocimiento que puede ser útil a lo mejor en 200 años, o a lo mejor nunca. Pero si los griegos y otros no hubieran estado interesados en el tamaño mínimo de la materia, no conoceríamos la energía eléctrica. Y de ahí todo, o sea, el conocimiento básico da lugar a desarrollo tecnológico que luego es usado para el bienestar de la sociedad. Creo que me desvié, ya no me acuerdo de qué estaba hablando, pero por ahí quedó muy bonito. ¿Sí? Muy bien, pues ya se acabó el tiempo entonces.